Estamos en la carta a los Romanos. Esta serie es el Evangelio de Dios. Continuamos con nuestra serie. Si tú tomas notas, y de todas maneras está en tu boletín, el tema para hoy es: no juzgues a tu hermano débil en la fe. No juzgues a tu hermano débil en la fe. Romanos capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al 12, aunque pienso que hoy vamos a poder cubrir solo el versículo 1 y el resto de los versículos, que tienen un tenor mucho más práctico, lo vamos a revisar con detalle la siguiente semana. Me interesa mucho y realmente ha sido parte de luchar con el texto para ver cómo debíamos caminar en este capítulo que es importante, y veo que es necesario observar solo el versículo 1 y todas las implicaciones alrededor de este versículo, de tal forma que podamos entender con mucha precisión, espero, lo que Pablo quiere decir con estos hermanos fuertes que va a describir y estos hermanos débiles de los que va a hablar. Entonces, Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12. Romanos 14, capítulo 14, del versículo 1 al 12. Dice la palabra: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Por su propio amo está en pie o cae, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cuando uno lee este texto, cuando uno se acerca a esta porción de las Escrituras, es inevitable, creo yo, pensar si en algún momento nosotros hemos sido jueces de nuestros hermanos. Y estoy convencido que sí, y de hecho no voy a pedir que levantes tu mano, porque estoy seguro que en algún momento todos nosotros hemos hecho de jueces, hemos juzgado a nuestros hermanos. De una u otra forma, en un escenario u otro, hemos sido jueces de nuestros hermanos. Ahora, yo necesito que tú recuerdes lo que platicamos la semana pasada, porque Pablo va a continuar con su línea de pensamiento alrededor de lo que implica vestirse de Cristo. Lo que implica vestirse de Cristo, principalmente en una iglesia local, al tener que lidiar con diferentes opiniones de cosas que no son esenciales. Este es el desafío que Pablo plantea en el capítulo 14. Cómo nosotros, al vivir o al caminar dentro de una comunidad cristiana tan diversa, lidiamos con diferentes opiniones, con diferentes asuntos, pero que no son esenciales en el corazón mismo del evangelio. Asuntos que son secundarios, asuntos que no son esenciales. ¿Por qué Pablo está enfocando esto? Porque en Roma empezó a haber un problema. Y el problema era que muchos empezaron a juzgar a otros
por las prácticas que tenían, que no eran esenciales, eran prácticas secundarias, pero que muchos de estos hermanos, al no vivir los otros como el hermano vivía, empezó a hacer un juicio de valor, porque él entendía que ese hermano, al no practicar lo que yo practico, no era tan espiritual, no vivía de manera tan santa como yo lo hago. Ese fue el problema. Entonces, la iglesia local, estamos de acuerdo en que no todos vamos a tener la misma opinión en aquellos aspectos en lo que Dios no ha legislado en su palabra. Hay asuntos que son moralmente pecaminosos y en eso todos debemos estar de acuerdo, ¿no es cierto? Hay asuntos que la palabra los regula de tal forma que Dios prohíbe ciertos temas o Dios aprueba de manera explícita ciertos asuntos. Por ejemplo, los cristianos no tenemos la libertad de mentir, porque esto va contra la naturaleza de Dios. No podemos mentir. Los cristianos no tenemos libertad para tomar el nombre de Dios en vano. No tomamos el nombre de Dios a la ligera. Somos cuidadosos en esto, porque además las escrituras sí regulan este asunto del cómo debemos tomar el nombre de Dios. Los cristianos no somos libres de cometer adulterio. Este no es un asunto de opinión, no es un asunto de contexto. Esta es una realidad bíblica donde Dios prohíbe el adulterio. Y podemos citar muchos otros temas más donde Dios regula, donde Dios legisla ciertos asuntos, donde no hay un margen de negociación. Pero decíamos que hay otros aspectos de la libertad cristiana en la que no todos vamos a estar plenamente de acuerdo, donde no vamos a tener la misma opinión, la misma convicción. El asunto es que si no sabemos cómo conducirnos en esas diferencias, podemos hacer mucho, no poco, mucho daño a nuestros hermanos en la fe, en caer en acciones y actitudes que terminan siendo legalistas. Ese es el peligro. El peligro es que muchos creyentes ponen demasiado énfasis a las cosas secundarias, a asuntos no esenciales, convirtiéndose en jueces de sus hermanos, y además ellos mismos, por sus actitudes y sus acciones, terminan siendo de tropiezo para aquellos que Pablo va a señalar como más débiles. A veces desperdiciamos tiempo en asuntos secundarios cuando deberíamos enfocarnos en asuntos primarios, en asuntos donde el Señor está legislando la vida de su iglesia por medio de su palabra. Entonces decíamos que este tema sí es importante, porque Pablo está dedicando un capítulo entero, a hablar de este asunto, a tratar el problema de que si prestaste atención a la lectura, que si debemos comer vegetales o no, que si debemos guardar ciertos días de fiesta o no. Ese era el problema que había en Roma y alrededor de estos versículos que hemos leído. La pregunta es, ¿por qué Pablo dedica tanto tiempo, todo un capítulo, para tratar el problema de cómo nosotros nos manejamos en asuntos, otra vez, no secundarios, asuntos donde Dios no ha legislado, en cosas que no son esenciales? ¿Por qué Pablo invierte tanto tiempo? ¿Por qué trata este problema tan extensamente? Un autor señala lo siguiente. Él dice: la forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Repito, la forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Permíteme subrayar una vez más lo siguiente. Pablo enfatiza esto como una prioridad, porque la iglesia pierde muy fácilmente el norte respecto a asuntos que son elementales y se enfoca demasiado tiempo en asuntos que son secundarios. En el caso de los creyentes en Roma, algunos judíos que se habían convertido al Señor continuaban tomando muy en serio las leyes
referidas a cómo iban a guardar su alimentación en el Antiguo Testamento. Para ellos era todavía muy importante el calendario religioso de la nación judía, pero estos hombres llegaron al Evangelio. Estos hombres habían abrazado la causa de Cristo. Estos hombres habían sido rescatados por pura gracia y ahora disfrutaban de esta gracia en el Señor. Pero aún así, había ciertas ocasiones donde estos judíos cristianos luchaban con esos asuntos. Para un judío era difícil ver comer carne a alguien. No cuadraba en su mente que el resto de los cristianos olviden las fiestas que son tradición en el Antiguo Testamento. Pero por otro lado, tú tenías a un grupo de gentiles, ahora creyentes, parte de la iglesia en Roma. Y de hecho, este grupo de gentiles en Roma, por muchos autores, es considerado como la mayoría dentro de la iglesia cristiana en ese momento en Roma. Y ellos no tenían, por su trasfondo, gentiles, no tenían ningún problema de comer carne que en algún momento fue sacrificado a los ídolos. El gentil no tenía lío con este asunto, porque era parte de su trasfondo. Ellos entendían que si bien esta carne había sido sacrificada a los ídolos y la carne que sobraba era llevada a los mercados, a las carnicerías del lugar, y los gentiles lo que hacían era llegar a la carnicería, porque la carne era más barata, y compraba su churrasco y sus chuletas, y el gentil agarraba sus cosas, preparaba su parrilla y él comía feliz. Daba gracias a Dios por la provisión y no tenía problema. Pero para el judío que había llegado al Evangelio, para el judío que había llegado a Cristo, se rasgaba las vestiduras. ¿Cómo es posible que estos que se llaman creyentes coman carne que fue sacrificada a los ídolos? ¿Notas la tensión que existía dentro de la iglesia? Porque el gentil que había llegado a Cristo también criticaba a los judíos porque comían solo legumbres, porque todavía guardaban ciertas fiestas como todavía parte de su ADN judío. Y esta era la tensión que se estaba viviendo. Y Pablo clasifica a estos dos grupos como hermanos fuertes y hermanos débiles. Hermanos fuertes y hermanos débiles. Los débiles estaban por lo general juzgando a los fuertes porque comían de todo y no guardaban las fiestas. Los fuertes estaban menospreciando a los débiles por su falta de madurez al juzgarlos porque comían carne. El asunto es, no pierdas de vista el contexto de Romanos. El asunto es que ambos grupos dentro de la iglesia, aquellos que se consideraban fuertes, aquellos que se consideraban débiles, no estaban amando a sus hermanos. ¿Tú recuerdas lo que Pablo habló en Romanos capítulo 12? No estaban amando a sus hermanos y mucho menos estaban modelando un evangelio de gracia para con sus hermanos. Entonces Pablo mira esto como un asunto serio, por lo que señalamos hace unos minutos. Esto podía traer no solo sectarismo dentro de la iglesia, división entre grupos, sino tenía el potencial de dividir la iglesia. Y Pablo no iba a permitir aquello. Entonces Pablo dice, quiero hablar a los fuertes y quiero hablar a los débiles, porque los débiles se comportan de manera inapropiada con sus hermanos fuertes y los fuertes se comportan de manera equivocada con sus hermanos débiles. Mira conmigo Romanos capítulo 14 versículo 1. El texto dice, acepten al que es débil en la fe. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los fuertes, a aquellos que se entiende son más maduros. A estos les está diciendo, acepten al que es débil en la fe. Y Romanos 15:1, tú vas un poco más adelante, Romanos capítulo 15, versículo 1, y Pablo dice, el sentido de los fuertes es sobrellevar las flaquezas de los débiles y guardar nuestro corazón de nosotros mismos. Escucha, de agradarnos, no al Señor.
es que el fuerte pensaba que estaba agradando al Señor, pero Pablo dice, cuídate de no agradarte a ti mismo. Cuídate de no mirarte al espejo y decir, ay, qué buen cristiano que soy, porque yo no hago lo que ellos hacen. Ahondemos un poco más este asunto. Tratemos de entender con mayor claridad a estos dos grupos que Pablo describe como los más fuertes y los más débiles, o fuertes o débiles. Lo primero que debemos entender es que ambos grupos, porque uno pensaría que los débiles tienen un problema en su fe, pero no eres el problema. Debemos entender que ambos grupos, fuertes, débiles, débiles, fuertes, eran verdaderos creyentes en Cristo. Débiles y fuertes, fuertes y débiles, habían nacido por la pura gracia del Señor. La cuestión aquí no es la genuinidad de su fe. La cuestión aquí no es si eran creyentes o no eran creyentes. El asunto aquí es el énfasis alrededor de la madurez que tienen que mostrar aquellos que son débiles y aquellos que son fuertes. Entonces el texto está subrayando para nosotros la madurez de cada grupo alrededor de asuntos en la vida de la iglesia que son secundarios, asuntos que no son esenciales. El desafío que está planteando Pablo es cómo podemos regular nuestras conciencias al considerar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cómo regulamos nuestra conciencia al momento de considerar la libertad que tenemos en Cristo? Ahora recuerda, esta libertad que Él nos da no es una libertad para pecar como yo quiera, vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera. No. Estamos hablando de asuntos secundarios. Estamos hablando de temas donde Dios no legisla en el sentido de que Él no está regulando como un mandamiento. Porque tú no vas a hallar en las escrituras, por ejemplo, si en una iglesia debe haber batería o no. Este es un asunto secundario. Tú no vas a hallar en las escrituras si al cantar debemos levantar las manos o no. Este es un asunto secundario. No es más espiritual si hay batería en una iglesia o si no hay batería. No es más espiritual que el que levanta la mano o el que está petrificado en su lugar. Este es un asunto de conciencia. Y esto es lo que Pablo está enfocando, madurez. Madurez para amar a mi hermano que no canta como yo, así desorejado pero no canta como yo. Madurez para amar a mi hermano cuando piensa de manera distinta respecto a asuntos que no son primarios en las escrituras. Eso es lo que Pablo está planteando. Pablo dice que los hermanos débiles, los que menciona en Romanos capítulo 14, estos hermanos débiles de la iglesia en Roma, no estaban distorsionando el evangelio. Estos hermanos débiles no estaban cambiando el sentido de la salvación por gracia, por ciertas otras prácticas. No estaban haciendo aquello, ni los débiles ni los fuertes. Pablo no los está acusando de esto, sino que Pablo está haciendo es pedir a la iglesia, pedir a los débiles, pedir a los fuertes que se reciban en amor, que acepten a los fuertes, que acepten al débil en la fe, que acepten al débil en la fe. Aquel que probablemente antes de llegar al Señor era alcohólico, bebía mucho, y ahora que llega al Señor, ese asunto puede ser de tropiezo en su vida. Y le pide al fuerte que se abstenga. En un acto de madurez le dice: abstente por amor a tu hermano de tú tomar un vino. No está hablando de emborracharse, de tomar una copa de vino cuando ese hermano está presente. No tomes tu vino y dile: oye, ya madura, no estamos en el Señor. No, sé sensible. Sé sensible a tu hermano, sé paciente con tu hermano, ámalo, no juzgues su espiritualidad en algo que probablemente él está haciendo serio, en algo en lo que él está siendo prudente por su contexto, por cómo llegó al Señor. Entonces Pablo está pidiendo esto. Pablo está pidiendo que los fuertes reciban a los débiles en amor. Pablo está pidiendo a los más fuertes que tengan paciencia con los más débiles, y a los débiles les está pidiendo que no juzguen a los que son más fuertes.
Observe el versículo 2 de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 2 dice: uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. ¿Notas lo que está pasando en la iglesia? No eran asuntos primarios. No eran asuntos de orden doctrinal, teológico. Eran asuntos, otra vez, secundarios. Uno tiene fe en que puede comer de todo, y estos serán los fuertes. Pero el que es débil solo come legumbres. ¿Tú recuerdas a Daniel en el Antiguo Testamento? Que por mucho tiempo él comió con sus amigos legumbres mientras se encontraban en Babilonia, legumbres y agua. Ahora, esto es correcto. Y si tú tienes una práctica alrededor de ser vegano y abstenerte de carnes y lo que tú quieras, es correcto, siempre y cuando no lo hagas pensando que el que come carne está cometiendo un asesinato. Tú puedes practicar tu alimentación como tú gustes en el Señor, que es el énfasis del texto, en el Señor. Pero lo que no podemos hacer es juzgar a nuestros hermanos porque no comen como nosotros, o pensar que son menos espirituales porque no tienen las mismas regulaciones alimenticias que nosotros tenemos. Este asunto en la práctica no es un asunto de espiritualidad, es el carácter del creyente en medio de esas situaciones. De hecho, en Génesis capítulo 9, después del diluvio, tú recuerdas a Dios hablando y dando la instrucción que podían comer de todo animal que se mueva. Esa fue la instrucción de Dios mismo para con Noé y su familia. Más adelante, en la ley mosaica, Dios sí regula el tema de la alimentación, pero por un asunto de salubridad nacional. Dios empieza a decir cómo deberían comer, de qué manera, qué convenía no comer por ciertos asuntos, otra vez de salubridad. Pero observa una vez más el hecho de que la iglesia en Roma estaba teniendo un problema respecto a estos hermanos fuertes que sí comían de todo, dando gracias a Dios, pero los débiles comían solo de legumbres, y los débiles cuestionaban a los fuertes y los fuertes cuestionaban a los débiles. Había un problema ahí por asuntos secundarios. ¿Sobre qué asuntos tú juzgas? ¿Sobre qué asuntos tú juzgas? ¿Sobre qué asuntos tú señalas? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué quemas tu cerebro, tu corazón al momento de mirar a alguien y empezar a juzgar? ¿Son asuntos primarios? ¿Son asuntos doctrinales? ¿Son asuntos teológicos? ¿Son asuntos donde Dios ha legislado? ¿O estás tomando demasiado tiempo en pensar, mira cómo se peinó? Ese peinado no honra al Señor. Mira cómo se viste, esa forma de vestirse no glorifica al Señor. ¿Y oras por eso? Señor, que aprenda a peinarse, por favor. La debilidad de la que Pablo está hablando aquí es de conciencia, no de carácter. Este es un asunto de conciencia. Ser débil en la fe, alguien decía, no es lo mismo que tener una fe débil. Son cosas diametralmente distintas. Y este mismo comentarista dice, se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permita hacer ciertas cosas. Repito, se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe le permite a uno hacer ciertas cosas. Y de hecho, yo necesito subrayar algo, porque esto puede ser mal interpretado al momento de decir, bueno, tengo fe y tengo libertad para hacer lo que yo quiera. No. Recuerda cómo iniciamos esto. Hay ciertos asuntos que Dios los legisla con mucha precisión, los regula con mucha precisión, y dimos un par de ejemplos. Entonces el tema es, si aquello que tú vas a hacer, o si por aquello que tú vas a hacer puedes dar gracias a Dios, hazlo. Esta es conciencia. Si al momento de yo ir a un lugar, me paro en ese lugar y digo, Dios, gracias, y tu nombre sea glorificado, y Señor, que al entrar pueda crecer en mi fe, pueda conocerte más, pueda amarte más, hermano, entra y disfruta tu tiempo en ese lugar. Pero si al pararte en ese lugar
Tú entiendes que Dios no está ahí. No estoy hablando de una iglesia. Tú entiendes que eso no te edifica, tú entiendes que eso no te suma, tú entiendes que en esa acción Dios no va a ser glorificado. Asunto de conciencia, detente y no lo hagas. Detente y no lo hagas. Es la parte que regula mi conciencia respecto a ver o analizar si eso es honroso al Señor o no. Si bien la palabra regula y Dios legisla la forma en que uno debe vestirse, nos guste o no, así está. Pero no pienses que es una cosa como el cuello hasta aquí y cortas y haces 2 huequitos para que se vean tus ojos. No está hablando de aquello. Pero es tan simple el asunto como pensar si la forma en que yo me visto, la forma en que yo me conduzco, glorifica a Dios. Es un asunto de conciencia. Ahora, lo otro que quiero que veamos, cerrando este paréntesis, es que esta debilidad, como veían los débiles respecto a los fuertes, esto me parece gracioso porque los débiles pensaban que los fuertes eran débiles porque comían carne y no se podían abstener. Y los fuertes pensaban que los débiles eran débiles porque solo comían legumbres y no se atrevían a comer carne dando gracias a Dios. Y ese era el juicio cruzado que había entre ambos grupos. Pero como mencionábamos, esta debilidad de yo puedo comer carne no es un asunto que va en contra de la fe. ¿No es cierto? No es si comes un churrasco eres más espiritual. Y si dejas de comer no es que dejaste de ser espiritual. No, es un asunto de conciencia. Los cristianos fuertes entonces eran aquellos que tenían, escucha bien, los cristianos fuertes eran aquellos que tenían una conciencia mejor informada. Y ellos sabían que no había ninguna razón religiosa para restringirse de aquellas cosas que Dios no había prohibido. Estos eran los fuertes. Su conciencia estaba mejor informada sobre asuntos en los cuales Dios no había prohibido. La pregunta para nosotros es: ¿cómo informamos nuestra conciencia? ¿Cómo robustecemos nuestra conciencia? Y no hay otro camino sino solo la palabra. No hay manera de que yo pueda fortalecer mi conciencia, regular mi conciencia, si no es por medio de la palabra. De lo contrario, sería mi opinión, mi criterio, lo que yo pienso. Pero cuando la palabra llega y regula, no es solo lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, sino cada asunto de conciencia es filtrado por la palabra. Por eso en su momento decía: si tú puedes dar gracias a Dios por lo que vas a hacer, adelante. Adelante. Pero eso es posible cuando mi conciencia está informada de aquello que es agradable al Señor y aquello que no es grato al Señor. El otro aspecto alrededor de estos dos grupos, los fuertes y los débiles y los fuertes dentro de la iglesia, es que no necesariamente eran fuertes en su fe, como una fe robustecida, como la que habla Santiago capítulo 1, sino la idea es que poseían un mejor entendimiento de las implicaciones de la libertad que tenían en Cristo. Y esto es interesante, porque no solo entendían su libertad en Cristo, sino que esa libertad en Cristo les llevaba a amar a sus hermanos. Esa libertad que yo tengo, pero en la cual tú probablemente, porque eres todavía débil, como dice el texto, todavía no caminas con mucha libertad en ciertos asuntos. Entonces, siendo yo fuerte, teniendo mi conciencia mejor informada, entendiendo las implicaciones de la libertad que tengo en Cristo, me abstengo por ti. No lo hago por ti. No voy a ir a ese lugar que tengo libertad para hacerlo porque no es pecaminoso, pero para ti es de tropiezo, no lo hago. No voy a hacer estos asuntos porque te amo, hermano en la fe, a ti. Entonces nota que no solo es un asunto de ser fuerte respecto a una conciencia regulada, sino abraza el sentido de amar a mi hermano en su debilidad, que es lo que Pablo nos decía en Romanos 14:1 y en Romanos 15:1. Recuerda que lo que está abordando Pablo son asuntos no esenciales, son asuntos secundarios. Porque uno puede ser fuerte alrededor de una conciencia
mejor instruida, mejor informada sobre estos temas que está hablando Pablo. Pero puedo ser débil en otros asuntos. Eso es importante para nosotros comprender. Yo puedo tener mucha fortaleza en el Señor en ciertos temas, pero puedo ser muy débil en otros asuntos. Entonces el que es fuerte, no crea que es completamente fuerte. El que es fuerte en estos asuntos de su conciencia debe caminar y conducirse con mayor seriedad en su vida espiritual, porque entiende que hay otras áreas en las cuales es débil. Pregunta: ¿hay áreas en las que tú eres fuerte? Sí, espero que sí. ¿Hay áreas en las que tú eres débil? Sí, yo sé que sí, aunque no lo digas. Desde aquí se te ve. Exacto. Entonces el énfasis de Pablo es: en estos asuntos secundarios está bien que seas fuerte, pero no pienses que lo eres en todo. Y el llamado es entonces: vigila tu vida. No te enaltezcas, no te sientas orgulloso, porque en estos asuntos de libertad de conciencia eres muy fuerte. Vela por aquellas áreas en las que eres débil. Los débiles que señala Pablo sí eran débiles respecto a asuntos secundarios, pero también eran fuertes en otras áreas alrededor de su vida. Entonces el que era débil no es que vivía en su debilidad en todas las áreas. No, el énfasis es claro, es alrededor de comida y días de fiesta. Y eso está principalmente dirigido, como decíamos, a judíos que llegaron al Evangelio, pero eran fuertes en otras áreas. Un par de elementos más para seguir entendiendo estos dos grupos. Este conflicto que había entre los débiles y los fuertes, señalábamos que estaba poniendo en peligro la vida de la iglesia en Roma. Estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia en Roma. Y cuando hablo de unidad, no estoy hablando de que la iglesia pueda llegar a dividirse, aunque eso puede suceder cuando esto se empieza a poner como una prioridad y se sectariza la iglesia en grupos, que unos que practican ciertas cosas y otros lo hacen de otra manera. Pero en este caso no es el énfasis. El énfasis de Pablo está alrededor de los débiles y fuertes. Es que estaba poniendo en peligro la forma en la que representaban a Cristo en la comunidad. La manera en la que representaban a Cristo en la comunidad. ¿Cómo es esto? Juan capítulo 13. Acompáñame en tu Biblia, Juan capítulo 13. Jesús dice: un mandamiento nuevo les doy, versículo 34, perdón, Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Cuando tú piensas en este texto y tú miras Romanos capítulo 14 y miras a Pablo describiendo estos hermanos que son fuertes y débiles, donde unos se burlaban de los otros, unos menospreciaban al otro, la pregunta es: ¿cómo pueden modelar el amor de Dios en ese escenario? ¿Cómo pueden hacerlo? Y ese era el peligro. El peligro era que los de afuera no iban a reconocerlos porque ellos se amaban. El peligro estaba en que los de afuera iban a ver a la iglesia en Roma, iban a decir: estos se complican por cosas triviales. Ellos no están mostrando amor. Mira cómo se comportan, mira cómo juzgan, mira cómo se critican, mira cómo se humillan, mira cómo excluyen a los hermanos porque no son como yo. Este es el grupo de los ungidos. Vengan a mi grupo. Aquí practicamos las fiestas judías. Aquí no comemos carne. Este era el peligro. Y cuando uno piensa en Roma, uno puede ser bastante vertical en su opinión. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros como iglesia? ¿Las diferencias de opinión entre nosotros nos dividen? Las prácticas que tú entiendes son espirituales en tu conciencia, no porque la Biblia los regule, en tu conciencia. Pero cuando tú miras que alguien no lo practica, ¿qué haces tú?
criticas, juzgas. ¿Qué tal este asunto de celebrar ya pronto 4 meses, 5 meses la Navidad? Es bueno, se puede poner un arbolito de Navidad en tu casa y con adornos. ¿Puede un cristiano ir al cine? Tú puedes pensar que eso es como, no, esto está mal. No, pero de verdad que sucede esto. ¿Puede ir un cristiano al cine? ¿Puede un cristiano ver televisión? Sí, pero apagada. Yo recuerdo una época, hace 30 años atrás, para que miren cuán joven soy, no más, 40 años atrás, donde se movía este hecho de que el televisor era el cajón del diablo. No sé quién son de esa época. Gracias, no estoy solo. En nuestra época había este asunto de que el televisor era el cajón del diablo. Y había un cierto movimiento donde tú tenías que llevar tu televisor a cierto lugar y agarrar un palo o martillo y empezar a dar duro al cajón del diablo, porque el diablo estaba en tu casa, brother. O sea, cuidado. Pero lo paradójico en esto es que aquel que empujó esto luego abrió su canal de televisión para poder evangelizar. No voy a dar el nombre, pero si tú eres de mi época sabes de quién te estoy hablando. El sentido es ese. El sentido es que cuando hacemos de las cosas secundarias algo grande, nosotros podemos herir la iglesia, podemos lastimar la iglesia, podemos incluso que los de afuera critiquen por conductas que no son bíblicas y que suenan a asuntos muy particulares, muy sectarios, muy sectarios. Entonces, puedes armar arbolito en tu casa, puedes ir al cine, puedes ver televisión, puedes tomar una copa de vino. No olvides que este asunto de lo que estaba sucediendo en Roma y estas preguntas que yo traigo ahora pueden conducirnos no a la práctica en sí mismo de armar un arbolito, sino pueden conducirnos a nosotros en nuestro corazón a pecar contra nuestro hermano. Porque ¿cómo va a armar un arbolito? Eso es del mundo, eso es de Babilonia. Y los foquitos conducen a los demonios hasta tu hogar. Cuidado. Este es un asunto de conciencia. Este es un asunto de libertad de mi conciencia que el Señor me da. Pero recuerda a los fuertes. Si tú sabes que yo armo un arbolito en mi casa, para ti es de tropiezo, créeme, nosotros dejaríamos de armar un arbolito por amor al más débil. Pero es que la palabra me lleva a no mirar los asuntos secundarios como asuntos primarios. Y ese es el gran problema en nosotros. Invertimos demasiado tiempo, insisto, en asuntos secundarios. Y obviamente estamos hablando alrededor de estos ejemplos, películas, cines, lo que tú quieras, de que sean moralmente correctas. Mi libertad no me conduce a ver pornografía. Mi libertad no me conduce a ver películas de alto contenido sensual. Es que yo soy fuerte. No. Créeme, tú puedes creer que eres fuerte para ver aquello, pero el asunto es cómo eso permea tu mente y luego sí, cómo es usado eso en tu corazón y lo que despierta en ti. No estamos hablando de una libertad sin restricciones. Por eso decíamos al inicio, si aquello que tú vas a hacer, en aquello que tú vas a hacer, puedes glorificar a Dios, puedes honrar al Señor, puedes dar gracias a Él por lo que estás a punto de ver, adelante. Pero deben ser moralmente correctas, deben ser apropiadas, deben ser aptos para cristianos donde more el Espíritu Santo. ¿Notas cómo se regula entonces la libertad cristiana? No es dibujo libre la libertad cristiana. Es como alguien decía, se cansó de vivir con su esposa y él dice, Dios me ha dado libertad.
Dios no me ha llamado a esclavitud. ¿Y se divorció? ¿Notas lo ridículo de esto? ¿Notas lo pecaminoso de esa actitud? Es que yo debo informar mi conciencia de aquello que está legislado por Dios, porque Dios aborrece el divorcio. Yo no lo puedo abrazar. No es que Dios me ha llamado a libertad y ahora me voy. No. Lo que tú necesitas es a Cristo. Lo que tú necesitas es buscar de Él. Mi conciencia debe ser regulada por la libertad que tenemos en Cristo. Había una época donde muchas iglesias pensaban o creían que si no había batería en la iglesia, el Espíritu Santo no estaba ahí. Los que son de mi época se acuerdan. Y si había batería, el Espíritu Santo estaba allí. Nosotros tenemos un problema. No tenemos batería. Este es un asunto de conciencia. No es, otra vez, no es asunto secundario. No es más santo el que levanta sus manos al Señor. Es mi expresión de adoración a Él. Y no es menos santo el que las tiene abajo y apenas pestañea. En asuntos secundarios, mis actitudes deben ser reguladas por una conciencia informada de lo que es la libertad en Cristo. Un segundo problema no solo era alrededor de temas secundarios, donde esta iglesia estaba enfrentando distintos problemas. El problema era que esto estaba conduciendo a un espíritu legalista. Entonces, si alguien no se vestía como yo entendía debía vestirse, mi legalismo ahora, que es falta de amor, me llevaba a mirar a esa persona como poco espiritual. Y tú puedes empezar a revisar la iglesia y entonces tú puedes hallar ciertos comportamientos alrededor de esto, que mis prácticas las vuelvo doctrinas dentro de la iglesia, donde si alguien no las practica, carece de espiritualidad. Y este era el segundo peligro entonces, legalismo. Un legalismo dentro de la iglesia. ¿Cómo luce un legalista? ¿Cómo luce un legalista? Yo voy a hacer una descripción. Estoy tomando a John Stott en esto para poder caminar alrededor de construir el perfil del legalista, porque esto debe llamarnos la atención. El legalista construye sus argumentos sobre asuntos que no son esenciales, sobre asuntos que no son importantes, sobre asuntos que no son doctrinales, que no son teológicos, que no son doctrinas de primer nivel, pero las levanta tanto donde ese estándar, su estándar, es una prioridad ahora, y esa es una actitud legalista. Entonces, el legalista o en el legalista hay una ausencia de gracia hacia sí mismo y hacia los demás. Hay una ausencia de gracia hacia sí mismo y hacia los demás. Cuando el legalista falla, él se condena solito, porque se le olvida por alguna razón, 1 de Juan capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el legalista no puede, porque el legalista primariamente no siente que le ha fallado a Dios. El legalista siente que se ha fallado a sí mismo. El legalista siente que él se equivocó con él mismo. Por lo tanto, tú notas que tiene una dificultad mayor para mirar con gracia a aquel que se equivoca, aquel que peca, porque no puede verse a sí mismo con gracia y le es mucho más difícil mirar a otros con gracia. Segundo, el legalista es ciego a sus propias faltas, pero magnifica las faltas de los demás. El legalista es ciego a sus propias faltas y magnifica las faltas de los demás. Tú recuerdas la expresión de Jesús, que antes de mirar la paja en el ojo de mi hermano, debo contemplar la viga en mi propio ojo. El legalista no puede hacer aquello. El legalista minimiza lo que hace y magnifica lo que hace el otro. El legalista lo que hace es sus propias faltas las considera como leves, superficiales,
Pero cuando el otro se equivoca, cuando los demás se equivocan, eso sí es falta. Eso sí es cuestionable. Eso debe ser señalado. Eso debe llevar a la iglesia a disciplinar a este hermano. Ese es el legalista. Tercero, el legalista se orienta hacia las tareas y no hacia la santidad. Y tú contemplas entonces la iglesia en Roma, y eso es lo que estaba sucediendo. El asunto del estándar de espiritualidad, de los débiles hacia los fuertes era: están comiendo carne cuando deberíamos comer legumbres. Las prácticas eran importantes, pero se olvidaban de cultivar una vida de santidad, que lo que Pablo señala en Romanos capítulo 14 es paciencia para con mi hermano, amor para con mi hermano, el ser tolerante en esas debilidades con mi hermano. Y probablemente su debilidad se deba, no probablemente, se debe, la debilidad de mi hermano se debe a que su conciencia no está bien informada. Entonces el fuerte, ¿qué tiene que hacer? ¿Criticarlo? Juzgarlo, pedir la expulsión de la iglesia. No. El fuerte lo que tiene que hacer es sentarse e instruir. Lo que tiene que hacer el fuerte: siéntate e instruye en estos asuntos, no a tus convicciones personales, sino a la luz del evangelio. Cuarto, un legalista se caracteriza por su espíritu crítico. Y este espíritu crítico, insisto, está fundamentado sobre asuntos que son triviales, sobre asuntos no esenciales, sobre asuntos secundarios. Y lo que empieza a hacer el legalista es entonces a murmurar de este hermano. De hecho, cuando sale de la iglesia, la pregunta no es ¿qué Dios me habló? No es esa su pregunta. La pregunta del legalista que tiene un espíritu crítico es su observación a cosas secundarias que lo llevan a criticar a sus hermanos. Por ejemplo, llegar tarde. ¿Es un asunto primario o es un asunto secundario? Los que llegan tarde van a decir: no, es secundario, por supuesto, esto no debe ser relevante para nosotros. Ok, no es un asunto primario, es un asunto de conciencia. Pero el más fuerte puede acercarse a su hermano y animarlo y estimularle y hacerle de despertador los domingos, lo que tú quieras. Pero yo no debo caer en este terreno de criticar a mi hermano, juzgar a mi hermano, condenar a mi hermano por asuntos que no son de primer orden. Lo que yo debo hacer es amarlo e instruir su conciencia para que esté bien informada. Espero notes la diferencia. Espero puedas notar la diferencia. Porque yo no estoy hablando de una libertad para poder hacer lo que nosotros querramos como iglesia. No. Esta libertad está regulada, pero estoy hablando de asuntos secundarios que yo los termino convirtiendo en asuntos primarios, que me lleva a tener un espíritu crítico y a moverme de manera legalista sobre la vida de mi hermano. Quinto, el legalista usa su propio estándar para juzgar. Yo soy el estándar. Yo oro, yo leo mi Biblia, yo me congrego, yo asisto, yo voy, yo sirvo. Yo soy el estándar. Yo no haría eso. Jamás haría eso. Yo no practicaría aquello. Yo no iría a ese lugar. Sobre asuntos secundarios, mi conciencia debe regular mis acciones, pero yo no puedo juzgar a mi hermano siendo yo el estándar. Jamás. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que juzga, iglesia? Dios. Y Dios no me ha puesto como su representante para juzgar a su iglesia. No, esa no es la tarea. Si yo tengo un conflicto con un hermano, yo aplico Mateo 18. Y Mateo 18 me dice: oye, si tú tienes algo con tu hermano, ve, charla, siéntate y resuelve ese problema. Si no te escucha, lleva a otros 2 hermanos para que juntos
lo persuadan de su falta, de su pecado. Y si no los escucha, por amor a este hermano, oye, haremos un grupito más grande, vamos a tratar de persuadirlo, de animarlo. Ese es Mateo 18. Y al final, frente a la dureza del corazón, sin lugar a dudas, hay un escenario donde se expone el pecado. Pero no está hablando de esto. No está hablando de que yo soy el estándar para juzgar, la medida para juzgar, el parámetro para juzgar. No, yo no soy aquello. Y el énfasis sobre asuntos secundarios mucho menos. Sexto, legalista, no reconoce la individualidad de los llamados que hace el Señor, del llamado que Dios hace para salvación. Y esto es importante, porque a veces yo desconozco el contexto de mis hermanos y lo juzgo porque no hace ciertas cosas, cuando en realidad no las hace precisamente por eso, por el contexto de donde viene. Hace un momento yo ponía como ejemplo, ¿qué pasa si un hermano llega a la fe, pero viene de un contexto donde él consumía mucho alcohol? Y cuando hacemos una reunión y abrimos un vino y queremos acompañar con una carne, lo que fuese, este hermano se abstiene y dice: hermanos, yo no puedo. Yo lo empiezo a criticar. Yo: ¿cómo no vas a poder? No nos vamos a emborrachar. Disfruta con nosotros, no me puedes rechazar. Me explico. Yo debo ser sensible cuando alguien dice no. Y la razón es clara: no conozco la forma, la manera en la que Dios trajo a esa persona al Evangelio, a Cristo. Porque si antes tenía debilidad respecto a estos asuntos, yo puedo terminar siendo de tropiezo para él. Pero cuando yo respeto este asunto de su conciencia respecto a asuntos secundarios, lo estoy amando. Y aún todos los fuertes deberían abstenerse de esa copa de vino por amor al más débil, por la conciencia del más débil. ¿Se acuerdan de Hudson Taylor? Famosísimo. Ni Mbappé es tan famoso como él. Este era un misionero. Y él fue destinado a un lugar donde la cultura misma empujaba a que los hombres puedan hacerse crecer el cabello y tengan como una cola en el cabello, pero una cola no la de Jedi, sino una más larga, que llegaba casi hasta la cintura, que era parte de la cultura donde él estaba sirviendo como misionero. Pero él viene de un contexto extremadamente cuidadoso alrededor de esos temas. Imagínate Hudson Taylor entonces volver a su ciudad con el mismo atuendo de donde servía como misionero y con el mismo corte de cabello donde servía como misionero, siendo que esta era una iglesia de donde él sale muy conservadora. ¿Cómo lo hubiesen recibido? ¿Cómo piensas tú que lo hubiesen recibido? Yo creo que hubiesen dicho: este volvió al mundo. Él no fue a evangelizar, lo evangelizaron a él y le cambiaron hasta la forma de vestir. ¿Notas lo rápidos que somos para juzgar? Y no tomamos el tiempo de conocer a la persona para entonces entender su llamado, cómo Dios lo trajo al evangelio. Séptimo, el legalista se preocupa por las cosas de forma, se preocupa por las cosas externas. Mira lo que dice Mateo, acompáñame en tu Biblia, Mateo 23, capítulo 23, versículos 23 al 27. Dice la palabra, Mateo 23, versículos 23 al 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno.
fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El legalista se preocupa por las cosas de forma, se preocupa por las cosas externas y pierde de vista el interior. Y esto es interesante porque en Romanos capítulo 14 esto es lo que estaba pasando. La preocupación era por las prácticas externas, pero el asunto aquí es que mis prácticas externas no necesariamente revelan mi corazón. No necesariamente. Esta es la acusación de Jesús a los fariseos. Por fuera lucen bien, por fuera aparentan una vida de piedad, aparentan santidad, pero el problema está en sus corazones. Son sepulcros blanqueados, se miran bien por afuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Entonces Pablo lo que está diciendo es: deja de juzgar lo externo, deja de mirar lo externo, enfócate en el corazón de tu hermano, en el por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, por qué se conduce de esa manera. Deja de criticar, deja de ser juez de tu hermano. Si tú observas algo que no armoniza con las escrituras, no con tus apreciaciones, con las escrituras, acércate y exhórtale en amor, amonéstale, enfócalo hacia las escrituras, no hacia ti, porque a veces nos acercamos porque hace algo que a mí no me gusta. A veces hace algo que a mí no me cuadra. Eso no es santo para mí, pero no se trata de ti. No se trata de mí, se trata de Cristo y cómo nuestras vidas lo glorifican a Él. Permíteme cerrar con este texto. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas versículo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿No es esta la orden del Señor? ¿No es este el llamado del Señor para nosotros de practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente ante Dios? Cuando yo camino en esta dirección, lo que empieza a pasar en mí es que dejo de ver lo trivial, dejo de ver lo superficial, dejo ver aquellas cosas que no son esenciales y me empiezo a enfocar en la persona misma, no en prácticas que no cuadran con mis opiniones. Lo que va a decirnos Pablo la siguiente semana, a partir del capítulo 2, es cómo luce entonces alguien que camina de manera fuerte, y cómo este que camina de manera fuerte ayuda a su hermano que está débil o que es débil. Déjame cerrar con esta pregunta. Cuando tú piensas en tus hermanos, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Asuntos secundarios? ¿Asuntos triviales? ¿Asuntos no esenciales? Y sobre eso construyes tus juicios de valor, sin misericordia, sin amor, sin justicia, como decía Miqueas. O tú, cuando miras a tu hermano y miras cómo está caminando, tú puedes practicar justicia, misericordia y andar humildemente alrededor del Señor para con este hermano. Entonces el llamado es ese: enfoquémonos en lo que es prioritario, iglesia. No perdamos el tiempo en asuntos triviales, en asuntos que no son esenciales, en asuntos donde Dios no ha legislado. Vamos a orar.